señoritas, pues bienvenidas sean a este su espacio y como se los comenté en la presentación, nos toca abordar la materia de nutrición. Esta es una de las materias que conforman su segundo cuatrimestre, deseando en este caso alcanzar todos los objetivos planteados dentro de esta materia. Y bueno, pues vamos a iniciar en esta semana con los conceptos básicos. Como es en este caso, pues vamos a dar inicio con el concepto de nutrición. Vamos a conocer esos conceptos básicos. En este caso tenemos el primer concepto, que es nutrición. ¿Qué es la nutrición? Bueno, es el proceso mediante el cual el cuerpo aprovecha los alimentos ingeridos. Entonces, eso es lo que tenemos por concepto. Proceso mediante el cual el cuerpo aprovecha los alimentos ingeridos. ¿Sí? Y bueno, estos alimentos deben cumplir con ciertas funciones, como es suministrar energía, formación, renovación y reparación de estructuras corporales. Esta es la finalidad que tienen los alimentos que van a los aspectos de la nutrición. Y bueno, la nutrición también implica relaciona a otros aspectos, como es la ingestión, así como también la digestión, la absorción, la asimilación y la excreción de esos alimentos, excreción de los alimentos, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos como el concepto de nutrición. Nutrición es el proceso mediante el cual el cuerpo aprovecha los alimentos ingeridos, recordando que, bueno, estos alimentos deben cumplir ciertas funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Pues suministrar energía, también la formación, renovación y reparación de estructuras corporales, y que esto implica la ingestión, la digestión, la absorción, la asimilación y la excreción. Esto es lo que nosotros tenemos como el concepto de nutrición. También recordemos que, bueno, la nutrición es considerada una ciencia, una disciplina que nos va a llevar sobre la alimentación adecuada, indicándonos cuáles son los alimentos más adecuados para nuestra ingesta. Otro concepto que vamos a conocer también es con relación a alimento. ¿Sí? ¿Qué es un alimento? Pues es cualquier sustancia líquida o sólida, cualquier sustancia líquida o sólida que se ingiere. ¿Sí? Y que, bueno, en este caso
nos va a servir para reponer lo que se ha perdido por cierta actividad. Cuando nosotros realizamos alguna actividad, nuestro cuerpo pierde energías y en este caso las reponemos a través del alimento, que consideramos como cualquier sustancia líquida o sólida. Pero aquí vamos a tomar algo en cuenta. Todo lo que ingerimos es alimento, todo lo que consumimos, ¿sí? Pero que en este caso, pues, no todo es un alimento adecuado a nuestro organismo para reponer justamente esas energías que se han perdido. Y para esto vamos a ver que el alimento también satisface una necesidad de tipo psicológico. Una necesidad psicológica. ¿Por qué decimos que el alimento también satisface una demanda, una necesidad psicológica? Bueno, porque en ella, al alimentarnos, se produce una sensación de placer, ¿sí? Y que en este caso también va a regir nuestro comportamiento. ¿Qué pasa cuando nosotros sentimos esa necesidad de satisfacer el hambre? Bueno, pues nos ponemos de mal humor, ¿sí? Cambia nuestra actitud porque no está cubierta esa necesidad. Esa necesidad entonces se transforma en un aspecto psicológico, cambian nuestras conductas, ¿sí? Entonces vemos que también el alimento cubre esa demanda, esa necesidad psicológica para tenernos tranquilos. Y bueno, el alimento vamos a considerarlo como esa sustancia que ingerimos, pero no todo lo que ingerimos va a ser adecuado a nuestro organismo, ¿sí? Por eso es bien importante hacer una clasificación. Permítanme tantito. En nuestros alimentos. Tenemos en este caso esa clasificación en nuestros alimentos. Como lo dice el término, un alimento es cualquier sustancia líquida o sólida que se ingiere. Como es cualquier sustancia líquida o sólida que se ingiere, pues estamos indicando que todo lo que comemos es alimento. Pero es bien conocido que el alimento que nosotros consumimos o ingerimos no siempre es nutritivo, no siempre contiene las sustancias nutritivas o los nutrimientos que nuestro cuerpo necesita para reponer tejidos, para la reparación de esas estructuras corporales. Y por lo tanto, entonces aquí tenemos esa clasificación de alimentos. Alimentos que son nutritivos y alimentos que son considerados como alimentos chatarra, que normalmente es lo que más consumimos. ¿Sí? ¿Y cómo se lo indica? El alimento nutritivo pues contiene nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Y los alimentos chatarras pues carecen de nutrientes. O en algunas ocasiones exceden, ¿sí?, el porcentaje que necesita un alimento, ¿sí? Como por ejemplo esos alimentos chatarras frituras
que son ricos en grasas saturadas. Grasas saturadas que no benefician a nuestro organismo de ninguna manera, ¿sí? Entonces, aunque tenga ese nutriente de grasas, bueno, no son grasas favorables a nuestro organismo, como pudieran ser, en este caso, los nutrientes que contienen algunos alimentos. Bueno, con esta actividad, señoritas, la primera actividad que ustedes me van a realizar es un enlistado de alimentos nutritivos y alimentos chatarra, ¿sí? Pero la van a hacer con imágenes. Van a dividir su hoja. De un lado van a poner alimentos chatarra y alimentos nutritivos con imágenes, ¿sí? De este lado, frutas, verduras, y de este lado los chatarras, como son, por ejemplo, las envolturas de las papas, las dulces, chocolates, ¿sí? Refresco. Entonces, de esta manera vamos a hacer esa clasificación en su primera actividad. Una vez que ya tuvimos el concepto de alimentos, vámonos con el siguiente. El siguiente concepto que nosotros vamos a abordar es la alimentación. ¿Qué es la alimentación? La alimentación es la ingesta de alimentos que componen una dieta. Sí, esta dieta, por lo cual, en la cual obtenemos nutrientes. Y bueno, en este caso esa dieta que nosotros vamos a considerar dentro de nuestra alimentación, va a ser de acuerdo a la elección ¿sí? La elección de nuestros alimentos, pero también interviene la preparación y consumo de alimentos. ¿Sí? Lo cual tiene, bueno, esta elección, preparación y consumo de alimentos está muy relacionado con nuestro entorno. Estos aspectos se relacionan con el entorno. Entonces, con esto concluimos que nuestra alimentación es la ingesta de alimentos que componen una dieta y que en este caso también hace referencia a la elección, la preparación y el consumo de alimentos y que todo esto va relacionado con nuestro entorno. Por ejemplo, nuestro entorno familiar, cultural, ¿sí? No es lo mismo el tipo de alimentación que llevamos de una región a otra, como por ejemplo, vamos en los países, México, ¿sí? Con Estados Unidos. Si vemos el tipo de alimentación que tenemos, estos países son distintos. ¿Por qué? Porque están relacionados con nuestro entorno, el cómo nos estamos relacionando con una cultura, con una religión, con unas costumbres. Y por ejemplo, aquí podríamos mencionar que nuestra alimentación va a ir un poco relacionada con nuestras costumbres, con nuestra cultura también. Porque, por ejemplo, normalmente, ¿no? El 15-16 de septiembre, ¿cuál es el tipo de alimentación que tenemos en esos días? Pues acostumbramos el pozole, ¿sí? Entonces ahí ya tengo una elección. La preparación, a lo mejor hay
familias que lo preparan rojo o blanco y el consumo de ese alimento, cómo lo consumimos, cómo lo acompañamos. Entonces, si vemos, está relacionado con nuestro entorno, nuestros usos y costumbres. Y bueno, la integración de una dieta es otro punto también muy importante y que veremos la próxima semana con nuestro tema de las dietas. Señoritas, eso es lo que tenemos por alimentación, la ingesta de alimentos que componen una dieta y que en esto implica la elección, preparación y consumo de alimentos y que la alimentación de todo ser humano va a estar muy relacionado con nuestro entorno y esto va a ir muy ligado con las dietas. De hecho, por ejemplo, una dieta no únicamente nos va a hablar de cuando nos sometemos a un régimen alimenticio para bajar de peso, ¿sí? Sino vamos a ver las características de esta dieta y que también interviene mucho el entorno, la forma en que llevamos a cabo nuestros usos y costumbres dentro de la alimentación. Bueno, señoritas, pues eso es todo. Yo me despido. Recuerden que su actividad va a estar plasmada en la plataforma y vienen las indicaciones que, bueno, yo ya en este caso ya les había yo guiado un poco sobre lo que van a realizar con el tema de los alimentos. Hoy vamos a trabajar sobre ese tema. Nos vamos a enfocar a estos alimentos, recuerden, nutritivos y alimentos chatarra. Señoritas, yo me despido deseándoles una muy bonita tarde, un bonito día. Y recuerden, por favor, estar conectándose en las videollamadas, el cumplir mucho con sus actividades en tiempo y forma. Si hoy se trabajó ese tema, pues en esta semana que quede subido en plataforma, por favor, no se esperen. Lo que yo les recomiendo mucho es no se esperen al último momento para subir sus actividades. Váyanlas subiendo semana tras semana. Bueno, señoritas, yo me despido. Bonitas tardes.